que es el tratamiento específico de la enfermedad descompresiva. ¿Dónde está el... Bueno, entonces, lo primero es, pero ya lo sabéis, es la enfermedad descompresiva. Pero, afortunadamente, lo que nadie ha dicho es que los anglosajones diferencian la enfermedad descompresiva de dos formas. Hablan de la decompression illness, que es el conjunto de manifestaciones y alteraciones, un síndrome, que se produce como consecuencia de alteraciones en el volumen y la disolución de los gases en el organismo, consecuencia de la presión a la que están sometidos. Y esto se hace fundamentalmente con dos leyes, o atiende a dos leyes físicas. Por un lado, la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante la presión por el volumen es una constante, con lo cual, si aumenta la presión, tiene que disminuir el volumen, y si disminuye la presión, tiene que aumentar el volumen para mantenerse constante. Y por otro lado, la ley de Henry, que dice que a temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un tejido o en un líquido es directamente proporcional o depende de una constante que es independiente para cada gas y para cada tejido y directamente proporcional a la presión parcial que ese gas está ejerciendo sobre el líquido o sobre el tejido. La ley de Henry, yo no tengo nada así para explicároslo, pero por ejemplo la ley de Boyle, veis aquí cuando aumenta la presión en la cámara, que la botella que no está completamente llena de agua, pues se comprime. ¿Por qué? Porque el volumen lo pierde. A medida que aumenta la presión, se pierde volumen. Y como se llega a 2 atmósferas, aproximadamente 2,4, pues se pierde la mitad del volumen que teníamos. Si abrimos, y esto para que veáis lo que ocurre en la enfermedad descompresiva, si abrimos esa botella y la llenamos dentro de presión y al sacarla, mirad lo que pasa. La cantidad de aire que hay en la botella se duplica y cuando nosotros abrimos ya no solamente sale el tapón despedido, sino que además se forma un gas. ¿Veis que se condensa? Bueno, pues la enfermedad descompresiva depende de muchas cosas y entre otras depende también de eso que se produce al abrir la botella. Ese gas que sale también se produce en el cuerpo. Y es una de las formas o de las razones que se produzca una enfermedad descompresiva. Como os decía, la enfermedad descompresiva se produce por un aumento del volumen del gas que está contenido en algunos órganos o por la formación de burbujas dentro de esos órganos o dentro de la sangre o por una mezcla de los dos. Y en todo eso va a dar lugar a isquemia, al ocluir los vasos sanguíneos y a lesiones directas por la presión que esa burbuja ejerce sobre el tejido. ¿Cuándo se va a producir esa enfermedad descompresiva? Pues hay que olvidar que siempre, ya decía Carolina, siempre hay riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva, incluso en las inmersiones más conservadoras. Siempre. La única forma de no sufrir una enfermedad descompresiva, y no siempre, es no buceando. ¿Y por qué digo no siempre? Porque podemos tener la mala suerte de ir en un avión comercial a 5.000 metros de altura y tener una descompresión brusca y a la vez tenemos una enfermedad descompresiva. ¿Por qué? Porque hay una disminución brusca de la presión y se produce lo que pasaba en la botella. Y se producen enfermedades descompresivas. Pero vamos. ¿Por eso tienen oxígeno los aviones? No, por eso tienen oxígeno, no, porque baja la presión parcial de oxígeno. Pero la enfermedad descompresiva no te lo quita nada. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los pilotos militares? ¿No? Cuando los pilotos militares están en un avión de esto de militar, un avión de combate, pues claro, llevan su oxígeno y tal, pero las aceleraciones, deceleraciones crean
incrementos de presión y pérdidas de presión brusca y pueden hacer enfermedades descompresivas. Pero bueno, para nosotros, salvo en las circunstancias, salvo en no bucear, en cualquier momento, en cuanto metes la cabeza debajo del agua, se puede producir una enfermedad descompresiva. ¿Y qué clases de enfermedades compresivas, de compression illness, nos vamos a encontrar? Pues ya lo hemos dicho también, barotraumatismos, que son por el aumento del volumen, generalmente, aunque también puede haber barotraumatismos implosivos, y van a ser, pues, muchos muy graves, como la rotura pulmonar, el aerombolismo arterial, el enfisema, neumotoras, y después las enfermedades compresivas que todos conocemos, que es lo que ellos llaman la decompression sickness, que es la enfermedad producida única y exclusivamente por burbujas de nitrógeno. Mientras que los barotraumatismos, sobre todo la aerombolia gaseosa, va a producir burbujas de aire, porque pasa directamente el aire del alveolo a la arteria pulmonar, a los capilares pulmonares. La enfermedad descompresiva, la decompression sickness, va a producir burbujas de nitrógeno. Única y exclusivamente van a ser de nitrógeno. Y estas pueden ser de tipo 1, ya se muestra también, dolor auricular leve, picor prurito, la cutis marmorata, que hay que tener cuidado porque aunque es una enfermedad de tipo 1, nos puede inducir rápidamente a una enfermedad de tipo 2. Y el edema localizado, que se produce por infarto de los vasos linfáticos y producir lesiones como piel de naranja. Y después, un tipo 2, ya enfermedad descompresiva grave, que puede afectar al sistema cardiopulmonar, los choques, a la parte neurológica, al sistema nervioso, con todo tipo de sintomatología nerviosa, parálisis, alergia, todo lo que quieras, y el vestibular, que digamos que tiene unas características especiales, un poco especiales, aparte del neurológico. El tipo 3, que ya lo hablaba Carolina, es la enfermedad descompresiva más una aerombolia gaseosa, es una enfermedad muy grave, y después ya hablamos de tipo 4, cuando es una enfermedad descompresiva crónica, que se produce por eso, personas que han pasado enfermedades descompresivas. Ahí yo soy el único que no se quita la mascarilla. Para que no te Es que reconozcan. o no me la pongo cuando salgo del coche porque se me olvida, o me la dejo puesta aquí porque también se me olvida. Bien, pues la de tipo 4 pues, se produce fundamentalmente en buceadores profesionales o gente que lleva mucho tiempo buceando, muchas veces que han pasado enfermedades descompresivas leves que no han identificado y que posteriormente pues, acuden pues, con una necrosis de una cavidad femoral o un problema en la rodilla, que son descompresivas crónicas. Bien. ¿Cuándo se inician los síntomas? Pues dependiendo de una y otra, pues tienen un inicio teóricamente distinto. Cuando se producen durante el ascenso o inmediatamente al salir, pues va a ser fundamentalmente una aerombolia gaseosa. Ya todas las demás que se producen posteriormente, cuando ya uno lleva un rato en la superficie, van a ser por burbujas de nitrógeno, van a ser enfermedades compresivas. Y ya lo decía Carolina, pues me ha pisado hasta la diapositiva, pero no las hemos hecho juntos, las hemos hecho por separado. Y hemos hablado. Eso es con penetración. 50% de los 30 primeros minutos, primera hora 85, 95 en las 3 primeras horas, y aquí lo único que varía, y que bueno, yo encontré, es que por más de 6 horas, ya eso de que además hay muy pocas las que se diagnostican en más de 6 horas, pero no es que se produzcan a partir de las 6 horas, es que el buceador no lo ha identificado como enfermedad descompresiva o han estado dando largas porque era otra cosa, podía ser otra cosa o tal. O sea que prácticamente todas se van a producir antes de las 6 horas. Lo que sí que tenemos que tener claro es que da igual que los signos y síntomas sean el resultado de una burbuja de aire o de una burbuja de nitrógeno. Los síntomas van a ser iguales.
Y el tratamiento va a ser exactamente igual. Lo importante es el traslado rápido a una unidad que disponga de cámara hiperbárica y dar tratamiento inmediato con oxígeno hasta que se llegue a la recompresión. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque, pues mirad, nosotros teníamos hasta el año 2013 pues una tasa de enfermedades compresivas que tratábamos en la cámara, pues que rondaba los 9 accidentes al año. Sin embargo, a partir del año 2014 se produce un incremento impresionante. Fijaros que casi se triplica la tasa de enfermedades compresivas y esta tasa se mantiene durante los años. Este año llevamos 24 accidentes descompresivos. Llevamos 24 accidentes de bloque. Y además, como también decía, se produce a todos los niveles, tanto en alumnos, en bautizos, como en los apneístas o en cualquiera de los niveles de buceo. Y por supuesto, ya se comentaba que se puede producir a muy poca profundidad, que son aeroembolias gaseosas, y quizá es la enfermedad descompresiva más grave que pueda existir, una aeroembolia gaseosa. Afecta tanto a buceadores profesionales como deportivos. Ya veis ahí que prácticamente en la misma proporción. Y una cosa muy importante, incluso haciendo las paradas de descompresión, nos viene con una enfermedad descompresiva. Fijaros que el 67%, esto es un estudio hasta el 2018, el 67% de los buceadores decían haber hecho las paradas correctas de descompresión. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque la mayoría de los buceadores vienen con inmersiones sucesivas, inmersiones repetidas durante el tiempo, o sea, durante una semana, pues vienen a hacer turismo de buceo y entonces se meten 2 veces al día durante... Ellos han contratado una semana. Algunos llegan, otros a los 3 días están en la cámara hiperbárica con una enfermedad descompresiva grave y con una paraplegia. ¿Vale? Pero todos han hecho las descompresiones correctamente. Todos. Su ordenador les ha indicado y todos lo tienen en el modo más restrictivo del mundo. Pero ninguno sabe lo que es una tabla de descompresión. No saben lo que es una tabla de buceo. ¿Vale? Entonces, hay veces que no hay que fiarse tanto del ordenador y hay que ir a las tablas y ver qué es lo que hay. Y bueno, ya diremos luego alguna cosa. Y como veis, efectivamente, cuanto más profundidad, parece que la enfermedad descompresiva, pues los síntomas y los problemas van a ser mayores que a profundidades menores, con la salvedad de las aeroembolias gaseosas que se producen a muy poca profundidad. Y no nos tenemos que olvidar que la mayoría, afortunadamente, la mayoría de los accidentes de buceo que se suelen producir, bueno, ya en personas ya tan jóvenes, no, porque cada vez ya los que empezaron de jóvenes ya van teniendo su edad. Generalmente se resuelven bien, pero hay una cantidad importante de personas que tienen secuelas. Secuelas como pueden ser alteración del control de los esfínteres, como pueden ser problemas o una paraparesia o algún tipo de alteración o persistir con un cierto vértigo, entonces eso limita luego la vida ordinaria. Nosotros realmente hemos tenido muy pocas secuelas. Fijaros que bueno, de Sola tenía un 59% en Barcelona, casi un 60%, y en Cartagena tenían casi un 30% de secuelas, mientras que nosotros solamente el 7,8%.
Y esto posiblemente tenga algo que ver en que el periodo que pasa desde que se inician los síntomas hasta que se mete al paciente, al buzo, en la cámara hiperbárica, pues parece que nosotros tenemos menos tiempo, lo tratamos mucho más rápido que lo que pueda ser en lo que tratan allí en Barcelona. Es verdad que los que tuvieron secuelas tuvieron enfermedades compresivas muy graves que requirieron más de una tabla de... Decían que en Canarias el traslado casi es dedicado por helicóptero. Sí. Allí suele ser poca razón. Sí. Y se tarda mucho más en llegar. Sí, sí. De Gerona a Barcelona. Claro, pero fijaros que esto es importante. Lo del traslado, lo de detectar rápidamente si puede ser una enfermedad descompresiva y lo de trasladarlo a una cámara hiperbárica. Porque ya en 2008 hubo una sentencia del Tribunal Supremo que crea jurisprudencia en el que se penalizaba o se fallaba contra la Comunidad Valenciana por la pérdida de oportunidad a un buceador que había sufrido una enfermedad descompresiva y que tardó mucho tiempo para que al final se le trasladara en helicóptero hasta Barcelona, hasta una cámara hiperbárica. Con lo cual tenemos que ser también cuidadosos y estar al tanto, y si creemos que es una enfermedad descompresiva, inmediatamente ponernos en marcha. En 2010, ante esta resolución del 2008 del Tribunal Supremo, pues el servicio, en aquel entonces, el Servicio de Urgencias Canario, hoy 112, pues a instancias de ellos, pues hace un protocolo justamente con la cámara hiperbárica para unificar los criterios de traslado de los pacientes que sufren una enfermedad descompresiva o un accidente de buceo. Puede serlo o no puede ser. ¿Y por qué? Porque en la enfermedad descompresiva, igual que ocurre en la parada cardiorrespiratoria, es muy importante seguir la cadena de supervivencia. Hay que alertar rápidamente al sistema de emergencias para el traslado a un sitio donde haya una cámara hiperbárica y donde se realice el tratamiento definitivo que va a ser la recompresión. Ya esa una de las recomendaciones de la Sociedad o del Comité Europeo de Medicina Hiperbárica. Y bueno, pues se hizo un algoritmo de actuación, etcétera, etcétera. Esto fue importante porque veis las cifras de promedio del traslado en España, que eran unas cifras altas, y sin embargo nosotros pues tenemos unas cifras en torno a 4 horas 14 minutos. Tener en cuenta que esto estaba un poco sesgado porque había un paciente que además vino de Cabo Verde, que llegó 7 días después, lo habían tenido allí, y llegó 7 días después con una tetraplegia. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso pongo aquí, aunque la media sean 14 horas, pero está muy sesgada y es preferible mirar la mediana, que quizá indica mejor el tiempo que nosotros realmente tardamos en traslado del paciente, que suelen ser alrededor de eso, de 4 horas y media, 4 horas y cuarto, 4 horas. Y desde la llegada de urgencias hasta la entrada en cámara, pues veis que prácticamente también es muy rápida, incluso cuando vienen graves, pues generalmente en menos de 1 hora está ya el enfermo dentro, el paciente está dentro de la cámara, está presurizado y se le está dando el tratamiento de recompresión. En aquel protocolo pues se tuvo en cuenta la altura para el traslado de los pacientes, la altura a la que está la torre del hospital, que está justo en el límite de altura recomendada, y bueno, y se pusieron también otros, se descartó por supuesto los rodeos y salvo una cosa de fuerza mayor, y se contemplaron otros sitios de aterrizaje. Y también se tuvo en cuenta la distancia entre las islas y el tiempo que se tardaba en llegar al servicio de urgencia. Siempre a la cámara de luz. Sí, porque entre una zona no hay otra. A ver, no hay otra. Hay una en Fuerteventura.
En Lanzarote, Y en pero- Canaria, en Lanzarote, sí. No, Hay una en Lanzarote, pero que no está en un centro público, está en un centro geriátrico, me parece, o en un hospital. Lanzarote, Sí, en el hospital insular. no. Está en el antiguo hospital En el que antiguo- ahora es un centro. Es un centro sociosanitario. ¿Eh? Y además es una cámara pequeña y además no, al estar fuera de un centro hospitalario, pues no está homologado, no debería tratar enfermos con enfermedad descompresiva grave. Y en Las Palmas, efectivamente, en la Canaria, en Las Palmas, hay una cámara que está además exactamente igual que la que tenemos nosotros, pero en lugar de estar en el hospital, en el Negrino o en el materno infantil, está en el muelle, está en un local del muelle, con lo cual está fuera de... ¿eh? Y una 1800 tienes tú, ¿no? ¿De qué? San Pedro tiene también una 1800. ¿no? No lo sé. Que yo sepa, hay ahí, pero bueno, luego podemos hablar. Sí, sí, sí. No hay otro. Vamos, que yo sepa, no hay otro. Y otra en la Restiva. Sí, sí. Bueno, doctor, en otras jornadas han dicho que la cámara hiperbárica de Lanzarote es pequeña, que está en un centro geriátrico, que no está en un hospital, como que estarán hablando del hospital insular, y que al ser pequeña y antigua no deberían tratar a accidentados graves. No sé qué opinión tiene usted al respecto. No se debe estar. La investigación Salvo- tienes que subir a 1000 metros. Salvo, son cámaras que salvo enfermedades compresivas leves no se pueden utilizar. La única que realmente está capacitada para tratar enfermedades compresivas graves es esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque está dentro de un hospital y aparte de la cámara hiperbárica, pues tenemos todo el sistema hospitalario a nuestro servicio, UBI, pruebas complementarias, especialidades, etcétera. Vale. Bien. Cuando se produce o cuando hay una sospecha de una enfermedad o hay un accidente de buceo, pues estos son los datos que son los que hay que recoger, ¿no? Es bueno saber el nombre, edad y sexo del accidentado. Muy importante saber los síntomas específicos que presenta, cuándo los ha empezado a presentar, la medicación que se le ha administrado, incluyendo el oxígeno, cómo está ahora, o sea, si fue empezó hace 2 horas, se le administró oxígeno y empezó con estos síntomas, pues si han mejorado o no han mejorado en ese tiempo. Después los datos de la inmersión. A ver, los datos de la inmersión a nosotros nos sirven para saber un poco qué es lo que ha podido pasar. No es que vayamos a cambiar para nada nuestra actitud terapéutica. Su terapéutica va a ser la misma, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos pueden servir pues, para luego, posteriormente, hacer más pruebas, hacer otras pruebas complementarias o, bueno, para tener una idea de qué es lo que ha podido pasar. Entonces hay que saber la hora de entrar en el agua, la profundidad máxima, la parada de descompresión. No me vale con decir, he hecho las descompresiones del ordenador, eso a mí no me dice nada. Hay que decir, pues he parado a tantos metros, tantos minutos, tal. La hora de salida a superficie, el tiempo total de inmersión y las inmersiones que he hecho antes de 12 horas y saber si llevo 3 o 4 días buceando y haciendo 2 inmersiones diarias. Si hay compañeros de buceo, pues si hay algún otro que presenta algún tipo de síntoma y después, pues llevar siempre la licencia de buceo, la categoría de buceador y tal, la póliza de seguro, para poder luego, pues administrativamente, gestionar todo esto. Además, no hay que olvidar hacer los traslados, sobre todo cuando se hacen traslados de otras islas, trasladar al paciente con la ropa, que nos ha venido muchísimas veces pacientes pues en pelota picada, con una sábana por encima, y claro, le hemos dado una tabla y al día siguiente pues han ido por la mañana. Ya ha habido que dejarles un pijama o buscarles ropa de la beneficencia para que se vaya. Pues claro, si han venido de Lanzarote o de yo qué sé, o de La Gomera o del... Bueno, La Gomera es más fácil, el Hierro, tal, sitios un poco más lejanos,
pues han tenido dificultad para irse porque no tenían ropa. Y siempre es bueno venir o con el ordenador de buceo, sabiendo utilizar, es muy importante, ¿no? Porque cada ordenador de buceo es un mundo y yo no me los conozco todos, yo por lo menos no. Y, o un perfil de buceo. Yo creo que el perfil de buceo, y en esto sí que, sobre todo los buceadores que tienen menos experiencia o tienen menos titulación, pues a lo mejor sería bueno que los centros, los instructores se implicaran más y que, si no vienen con ellos, acompañándolos aquí al hospital, pues sí que mandaran un perfil del buceo, cuánto han bajado, el tiempo, todo eso, bien expresado en el perfil. Igual que vienen los buceadores profesionales, que vienen con su hoja rellenada y tal. ¿Cuál es el tratamiento de urgencias? El tratamiento de urgencias empieza desde el momento que el buceador dice, me encuentro mal. Y entonces, el primer interviniente pues puede empezar a realizar algunas acciones. ¿Cuál es el tratamiento de urgencias? Pues administración de oxígeno al 100%. Por lo que decíamos, vamos a quitarle el nitrógeno, vamos a darle solamente oxígeno. Hidratación adecuada. Ya lo decía Carolina, se produce una deshidratación simplemente por el hecho de estar buceando, por las alteraciones que existen durante el buceo. Entonces hay que hidratarse bien. Hay que darle, si está consciente y está bien, puede tragar, pues se le da una hora, en una hora se le da un litro de agua, 1,5 litros. Y si está inconsciente y se tiene acceso, pues se le pone una vía y se administra 1.000 centímetros cúbicos de suero salino, isotónico, por supuesto, en una hora. Reposo en decúbito supino. A lo mejor alguno ha visto en posición de Trendelenburg, con los pies ahí arriba, para evitar que las burbujas suban para el cerebro y tal. No, porque se pueden producir más lesiones y entonces simplemente en decúbito supino, tranquilito, con eso es suficiente. Y si tiene alteraciones del nivel de conciencia, ponerlo en decúbito lateral de seguridad. Aviso urgente a la Guardia de Medicina Hiperbárica, para que esté avisada y bueno, hay algunas veces que no viene muy bien, porque te llaman a las 3 de la mañana y después viene el Lanzarote y te llega a las 9 de la mañana, ¿no? Y te deja sin dormir durante toda la noche, pero bueno, se debe hacer para explicarte lo que hay y que estés al tanto. Y después se pueden considerar otras cosas como es la administración de aunque no es que esté probado que sirva para nada, o otras cosas como la heparina de bajo peso molecular y el diazepam, si hay cuadro de ansiedad y tal, pero claro, eso habría que dejárselo solamente al criterio, un poco al criterio médico. Hay que hacer una historia clínica general dirigida a las circunstancias que ha habido durante la inmersión, antecedentes personales, si hay factores de riesgo, si está tomando algún tipo de medicación que pueda empeorar o que ha podido intervenir en el desarrollo del cuadro, y después hacer una exploración física que es general y, por supuesto, dirigida también a ver si hay algún tipo de déficit neurológico. En cuanto a las pruebas complementarias, motivo por el que el paciente accidentado de buceo siempre tiene que entrar por la puerta de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, porque hay que hacer una serie de pruebas complementarias, tienen que ser las necesarias. No hay que hacer pruebas innecesarias, tienen que ser solamente las que se necesiten. No hay que hacer la gasometría arterial, por lo menos de forma sistemática. Ya os comentaba antes que no hay problemas de la transferencia de oxígeno, de la oxigenación de los tejidos. No, el problema que hay es el nitrógeno. Pero no hay que hacer gasometría arterial, hay que hacer una analítica, por lo menos con tiempo, una radiografía, tiempo de protomina, de una coagulación. Entonces, no hace la compañera. Hay que hacer una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para descartar la posibilidad de un neumotórax o de un neumomediastino, porque eso hay que tratarlo antes de entrar en la cámara, porque si no, como decía Esteban, nos puede dar un susto grande y puede ser que se nos complique el paciente. Y después otros, como los escáneres y tal,
pues hay que hacerlos si tenemos una evidencia clara de que algo puede estar pasando. Si no, se pueden hacer posteriormente. En ningún caso debemos de retrasar la entrada en la cámara de un paciente para hacer una prueba complementaria como puede ser un escáner. Y al final, lo que vamos a hacer y lo que, bueno, todo es fundamental en el tratamiento de un paciente. Es fundamental el tratamiento de urgencias, pero digamos que el tratamiento definitivo, que teóricamente va a curar al paciente, va a ser la recompresión, y nosotros utilizamos las tablas de la Armada estadounidense, la US Navy, y utilizamos fundamentalmente dos tablas, que son la 5 y la 6, como ya comentaba Esteban. Y la intención siempre va a ser restaurar la oxigenación de los tejidos. Al dar mayor cantidad de oxígeno, lo disolvemos más en el suero y llega más allí donde se necesita, e incluso cuando tiene problemas de pequeños trombos y tal, puede llegar ese oxígeno. Vamos a disminuir el volumen de las burbujas por la ley de Boyle, las volvemos a presurizar, con lo cual disminuimos su volumen, y con esta disminución de volumen y con el aporte del oxígeno vamos a hacer que esas burbujas se vuelvan a disolver y le vamos a permitir que se liberen en su paso por el pulmón, que es el filtro natural de los gases, del exceso de gases en los tejidos. Estas son las tablas, ya también lo comentaba Esteban. Se baja al paciente lo más rápido posible a 18 metros, en pies, y se tienen allí durante un tiempo. Veis aquí que esto en verde es con oxígeno y esto en azul o en gris es con aire. Entonces, los periodos de aire es para evitar la toxicidad aguda por el oxígeno, el efecto Polver, que es lo que comentaba, de las convulsiones y tal, y la tabla 5 y la tabla 6, que son iguales. Lo único que en la tabla 6, evidentemente, hay un mayor tiempo a 18 metros. La subida es una subida controlada. Se tiene que subir 1 metro, disminuir la presión 1 metro cada 3 minutos. ¿Vale? Y después, cuando llegamos a 9 metros, se mantiene en esa presión. En la tabla 5 es durante poco tiempo, son 20 minutos para luego el ascenso, y en la tabla 6 pues son 2 horas con un periodo de 15 minutos para evitar la toxicidad del oxígeno hasta la subida a superficie. Las dos tablas se pueden ampliar, sobre todo la tabla 6 se puede ampliar tanto en tiempo, se puede ampliar tanto a 18 metros como a 6 metros. Si se amplía a 18 metros más de 2 periodos de 20 minutos, después tenemos que saber que se tiene que ampliar a 9 metros otro periodo de 60 minutos. ¿No? O sea que se nos puede alargar bastante tiempo. ¿Uy? ¿Qué ha pasado? Emilio, que sí. Ah, que le di a otra flecha que no era. ¿Solo con eso? Ah. Vale. Y como os decía, en algunos casos hay secuelas o no hay una recuperación total después de la tabla de recompresión primera, con lo cual nos obliga a hacer otras tablas de descompresión, que pueden ser pues ya la tabla 9 de la USN o bien la tabla de tratamiento diario. Las dos son prácticamente iguales, son a 2,4 atmósferas, y la tabla 9 son 90 minutos, son 3 periodos de 30 minutos, mientras que la que hacemos nosotros son 2 periodos de 30 minutos, y bueno, se puede hacer dependiendo del estado del paciente, o incluso se puede hacer una tabla 5 o repetir una tabla 6, pero todo depende un poco del estado del paciente. Hace poco tuvimos uno que hicimos una tabla 6, después hizo una paraplegia, después de la tabla 6, hizo una paraplegia, y lo estuvimos metiendo, le hicimos 3 tablas 5, y después una tabla 9, me parece que fue, o 2 tablas 9,
y después varias tablas de tratamiento y afortunadamente recuperó bastante mucho. Bien. Después también nos tendremos que replantear, aparte del tratamiento de recompresión, pues a diagnosticar pues, si ha habido las secuelas, si ha habido otro tipo de problemas, para hacer una resonancia, para ver si ha habido un infarto cerebral, un infarto medular, o un estudio de foramen oval, como hablábamos antes, pues para descartar que haya sido el origen o el detonante de esa enfermedad descompresiva. Y por supuesto, pues como decía antes, estamos en el hospital, tenemos todo el sistema hospitalario a nuestra disposición, pues podemos hacer una interconsulta, neurología, cardiología, rehabilitación, aquí lo consideremos necesario. Una cosa que es bastante frecuente es cuando los buceadores, porque se quedan sin aire o porque, bueno, ¿qué pasa? Omiten una parada de descompresión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque asusta muchísimo eso de omitir una parada de descompresión. Después nos asustan otras cosas, pero la parada de descompresión asusta un mogollón. Y entonces, bueno, es verdad que se debe acudir a un centro con cámara hiperbárica y estar en observación durante 24 horas con oxígeno y tal, para ver si aparecen síntomas. En el caso que aparezcan algún síntoma, pues se hace una tabla de recompresión y ya está. Incluso depende si el perfil de buceo ha sido, digamos, un perfil que exigía mucho tiempo de descompresión y tal, pues a lo mejor ni siquiera esperamos a que aparezca algún síntoma. Sino simplemente se hace una tabla de recompresión, se hace una tabla 5 y bueno, y ya está, y se mantiene en observación al paciente. ¿Vale? Pero hay que venir al hospital. Y bueno, para finalizar, quería recordaros varias cosas que ya también algunas se han dicho. Sobre todo, no intentar ocultar los datos de la inversión. O sea, a nosotros nos va a dar igual. O sea, vamos a dar el parte de lesiones y va a ir a juzgado y tal, con los datos de la inversión o sin los datos de la inversión. Si a nosotros nos parece que ahí hay algo, o lo debemos hacer en todo, es que realmente lo debemos hacer en todos los accidentes de buceo. Entonces, bueno, pues se estudiará ese caso. Entonces, no sirve de nada el estar ocultando datos. Nos engañamos a nosotros mismos. Hay que respetar los límites de profundidad según la titulación de cada buceador. No realizar inmersiones sucesivas, sin valorar con tablas y evitar hacerlas durante muchos días. El ordenador de buceo pues ya tiene sus limitaciones y tiene sus falsos, digamos, negativos, ¿no? Nos dice a lo mejor que no necesita una parada de descompresión cuando realmente sí que la necesita, con las tablas. Entonces, cuando se hacen y se van metiendo o haciendo disparos con una sola bala en el cargador, pues es conveniente utilizar las tablas para no seguir disparando. Y además, yo me... Vale. Me había pasado ya pues. Porque yo digo, me falta lo que me pisó Carolina otra vez. Porque hay que sospechar siempre una enfermedad descompresiva aguda ante cualquier síntoma que aparezca después de una inmersión. Es mejor pensar en una enfermedad descompresiva antes que en alergia. Porque es mucho mejor tratar una alergia con una tabla de recompresión que una enfermedad descompresiva con corticoides. ¿Vale? Así que es preferible. Bien. Trasladar rápidamente el accidentado con oxígeno normobárico, que ya decía Esperanza que era importantísimo. Al 100%. Y realizar una buena hidratación. Muy importante lo de la hidratación. Como decía, para dar nitrógeno al 0%. Y alertar siempre al 112. ¿Por qué? Porque tiene un protocolo hecho. Porque sabe lo que tiene que hacer. Que no nos pase como el último que nos vino. Que habían venido de vacaciones, nadie les acompañó, se cogieron un taxi, les tuvieron que decir al taxista dónde estaba el hospital, que no sabía
mirándolo por Google. Vamos a ver, llamas al 112 y el 112 te cogen una ambulancia y te traen al punto de destino al hospital universitario. Y además, en camilla, a lo mejor pasándote un suero y con oxígeno. Entonces, vamos a llamar al 112, que para eso tienen sus protocolos. Y hay mayor seguridad en el traslado. Y, para finalizar, una vez iniciados los síntomas, el tratamiento hay que hacerlo siempre en cámara hiperbárica. No me vale hacer una recompresión en el agua. Las recompresiones en el agua no son fáciles. No son fáciles. No es simplemente, pues me meto a 6 metros y hago los 3 minutos que no hice o los 10 minutos que no hice. No, señor. La recompresión en el agua es distinta. Cuando ya tienes síntomas, ya no te vale eso. Tienes que estar muchísimo tiempo en el agua. Y seguro que no tienes ni cantidad de aire suficiente, ni tienes una vestimenta adecuada para protegerte del frío y estar a 6 metros durante un periodo tan largo de tiempo sin pasar frío. Y además puedes convulsionar en un momento y te puedes ahogar, aparte de tener enfermedades compresivas. Entonces, no hagamos esas barbaridades y traslademos al paciente rápidamente a la cámara hiperbárica.